hoy mientras el resto de sus compañeros llegan. Correcto. Muy bien. Más 4. Muy bien, comencemos entonces el capítulo número 5. El capítulo número 5 ya lo habíamos comenzado a tratar en la sesión anterior. Hoy lo que vamos a hacer es terminar o abarcar la mayor cantidad de contenido que podamos en la primera parte, tal que la segunda pues nos quede como ejercicio. ¿Correcto? Muy bien. Movimiento oscilatorio. Así es como se llama este capítulo, sesión número 14. Vamos a terminar de definir lo que tenía que ver con la cinemática y vamos a definir hoy lo que tiene que ver con la dinámica del movimiento armónico simple. ¿Recuerdan que habíamos definido que era un movimiento armónico simple? Habíamos dicho que un movimiento armónico simple era un movimiento oscilatorio y además periódico. Recuerden que cuando hablábamos de oscilatorio era un movimiento de ida y vuelta. Entonces, por decir algo, yo estoy en este punto, voy hasta otro punto, retorno a este punto. Eso es un movimiento oscilatorio. Y además le dábamos la propiedad de que fuera periódico. O sea que si hacía ese movimiento varias veces, debía esperar que siempre valiese el mismo tiempo en ir y volver. ¿Listo? Eso es entonces lo que vamos a seguir trabajando. En la sesión anterior habíamos definido el concepto de vector posición. Entonces dijimos que ya nuestro vector posición debía depender de una cantidad matemática que nos ayudara tal que fuera que fuera periódica y además oscilatoria. Entonces vimos que esas cantidades físicas que nos van a ayudar son las cantidades trigonométricas, la del seno o la del coseno. Entonces dijimos que el vector posición no era más que la A, que es la elongación máxima, o sea, la máxima amplitud del movimiento. Entonces, suponga que es como estar en la mitad del salón y vas a ir a uno de los extremos y el otro extremo, entonces sería esa ¿quién? La máxima elongación. El seno, que va a ser la función que nos va a dar el concepto periódico y oscilatorio, y lo que está dentro de ese paréntesis es lo que nosotros llamamos la fase. ¿La fase qué es? La fase es la frecuencia angular de ese movimiento multiplicado por el tiempo más la fase inicial. Vamos a darnos cuenta el día de hoy que esa frecuencia angular va a cambiar según el sistema que estemos trabajando. ¿Cómo así que según el sistema que estemos trabajando? Porque por ejemplo podemos trabajar un resorte pegado a una masa y que ese resorte haga que esa masa se mueva. Ahí vamos a obtener una frecuencia angular. Por ejemplo, un péndulo simple. En un péndulo simple pues vamos a trabajar y vamos a ver que el péndulo simple me da una frecuencia angular. Y así sucesivamente con la cantidad de ejemplos que podamos ver de movimientos armónicos simples. Muy bien, ¿cuál es la diferencia que hay entre estas dos ecuaciones? La diferencia que hay entre estas dos ecuaciones es que están desfasadas una con respecto a la otra. Y están desfasadas pi medios. ¿Cómo así que desfasadas? Miren que cuando la fase, que es todo lo que está dentro del paréntesis, es igual a 0, seno es igual a 1. Pero la de coseno es igual a ¿quién? Si todo lo que está dentro del paréntesis, que es la fase, va a ser igual a 0, esa función seno me va a dar igual a 0. O sea, que va a estar ¿en dónde? En el punto de equilibrio. Pero si yo veo y digo con la segunda ecuación que toda esa fase es igual a 0, ¿cierto? Coseno de 0 me da ¿qué? 1. Entonces, si veo y analizo las dos, la diferencia que hay es que una con respecto a la otra está desfasada pi medios. Muy bien, esto que estamos viendo acá es la gráfica de la posición en función del tiempo, pero de la primera, de la que tiene que ver con el seno. Entonces, analicémosla. Miren que cuando la fase, que es todo lo que está dentro del paréntesis, es igual a 0, la posición es ¿cuánto? 0. Lo que estamos analizando acá es la posición en función del tiempo, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos que
que cuando la posición es cero, la fase cero, o más bien al revés, cuando la fase toda completa es cero, la posición es cero. Si esa fase empieza a cambiar gracias a que el tiempo cambia, porque mírenlo ahí, si el tiempo va aumentando, ¿qué va pasando con la posición? Va cambiando. ¿Va cambiando hasta dónde? Hasta el extremo superior. Ahora, si el tiempo sigue transcurriendo, pues entonces esa posición va a empezar a disminuir, tal que vuelva otra vez al punto de equilibrio. Y si sigo en ese movimiento, voy a volver otra vez a su máxima posición, pero ya en el sentido contrario. Miremoslo con más calma con respecto a un dibujo, pero ya no en función del tiempo, sino en función solo de la posición. Entonces sería un dibujo como este. Como que yo tengo un objeto que se mueve entre menos A y A. Y este es su punto cero. Entonces, lo que nos estaba diciendo esa ecuación, o lo que nos estaba diciendo la función trigonométrica, es que miren que en su posición inicial toda esa fase es igual a cero. O sea que voy a encontrar el objeto en la posición cero. Si el tiempo va aumentando, miren que la posición va cambiando, ¿lo ven? Si el tiempo aumenta, la posición cambia. ¿Cambia hasta qué punto? Hasta que vale A. Como estamos bajo un movimiento oscilatorio, entonces esa partícula ya va a empezar ¿a qué? A moverse otra vez, tal que vaya a llegar hasta el punto de equilibrio. Y va a seguir moviéndose hasta que llegue al punto menos A. La máxima deformación o más bien, la máxima posición que pueda alcanzar la partícula va a ser más o menos A. Miren que este más o menos lo que me está diciendo es el sentido. Me está diciendo en dónde está la partícula con respecto al observador. O si está a la izquierda o si está a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro? ¿Hay alguna duda o hay alguna pregunta acerca de eso? Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con la posición. Ahora analicemos lo que tiene que ver con la velocidad. Cuando hablamos de velocidad, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si derivamos ambas ecuaciones, que eran las que teníamos ahorita, nos vamos a dar cuenta que la derivada del seno de toda la fase es la derivada interna por la derivada de la función. Entonces, la derivada interna sería omega y la derivada de la función entonces sería coseno. Entonces, la velocidad para la primera que tiene que ver con el seno, entonces sería omega A por el coseno de la fase. Recuerden, omega es la frecuencia angular y A es la máxima amplitud. ¿Correcto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no nos quede claro acerca de la velocidad para un movimiento armónico simple? Muy bien. La primera es la de la primera de la posición y la segunda es la de la segunda de la posición. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahí? Miren que sigue estando desfasada pi medios. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro entonces el concepto de velocidad? Sí. Velocidad es la derivada de la posición. Miremos gráficamente la velocidad en función del tiempo. Miren, si toda la fase vale 0, voy a encontrar que la rapidez es como la máxima. Si la fase es igual a 0, su rapidez es máxima. Y va a empezar a pasar lo mismo que vimos ahorita. Como es una función que es oscilatoria periódica, entonces debe empezar a descender hasta el punto donde quede, donde vale 0. Y de ahí en ese punto vuelve otra vez a aumentar hasta que vale menos omega A. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Podemos comparar esas dos. ¿Cómo así que comparar esas dos? Comparemos la velocidad, la gráfica de la velocidad versus el tiempo y de la posición versus el tiempo. Entonces, a mano izquierda tenemos
cómo se comporta la posición y a mano derecha tenemos cómo se comporta la velocidad. Entonces miren ustedes que cuando la posición es 0, la velocidad o la rapidez es máxima. Ahora, mientras la posición va aumentando hasta su máxima, ¿qué es lo que está pasando con la rapidez? Está disminuyendo. Entonces no sé si es evidente para ustedes que cuando está en su máxima posición o elongación, la rapidez es ¿qué? ¿Qué ven ustedes? La rapidez es ¿cómo? Si comparan las dos gráficas. Cuando la posición es máxima, ¿cómo es la rapidez? ¿Cuánto? Es que no te estamos entendiendo, pues está entrecortado. Muy bien, voy a tratar de hablar más despacio, a ver si así me entienden un poco mejor. Miremos la gráfica de la izquierda. La gráfica de la izquierda nos muestra que cuando la posición es máxima y la comparamos con la de la derecha, su rapidez, cuando la posición es mínima y la comparamos con la rapidez, su rapidez es máxima en ese punto. ¿Lo ven? ¿Nos queda claro eso? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la posición es máxima? ¿Qué creen que va a pasar con la rapidez? La velocidad mínima. Exactamente, y miren que es el punto donde intersecta la gráfica con el tiempo. Ahí esa rapidez es mínima. Recuerden, estamos hablando de funciones que están desplazadas pi medios. Entonces, mientras una es la máxima, la otra debe ser la mínima. Entonces, miremoslo acá, en el dibujo ya no de la posición versus el tiempo, sino de la posición. Entonces, cuando la posición es mínima, la rapidez, que es la máxima, va a ser igual a ¿quién? A más o menos omega al cuadrado por a. O sea que la velocidad va a ser ¿de qué tipo? Máxima. Porque como lo vimos ahorita, una arranca desde acá, que esta es la de la posición versus el tiempo, y la otra que es la velocidad versus el tiempo, arranca desde acá. Entonces, cuando llego a su máxima, la velocidad se hace mínima. Mírenlo acá. Y así podría seguir analizando el movimiento. Entonces, máxima, mínima. ¿Qué pasa cuando estoy en la máxima? La posición es máxima, pero su rapidez es la mínima. Miremoslo acá. Máxima, mínima. Máxima, mínima. ¿Correcto? ¿Nos queda claro entonces eso? ¿O qué es lo que está pasando con la velocidad y la posición cuando están en los extremos? Miremos entonces en este punto. Si la posición es máxima, ¿cómo creen ustedes que va a ser la rapidez? ¿Cómo debe ser la rapidez en ese punto? Debe ser mínima. ¿De acuerdo? Así como lo vemos en la función trigonométrica. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con la posición y lo que tiene que ver con la velocidad. Después de analizar la posición y la velocidad, analizamos lo que tiene que ver con ¿quién? Con la aceleración. La aceleración es igual a ¿quién? A la derivada de la rapidez. Entonces, si ustedes cogen esas funciones que acabaron de copiar y las derivan con respecto al tiempo, deben encontrar dos ecuaciones parecidas a estas. Entonces tienen que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O también pueden decir que la rapidez es la doble derivada de la posición. ¿De acuerdo? Muy bien, yo quiero que comparemos esta aceleración. Miren la aceleración de una y miremos la aceleración de la otra.
La aceleración del primero, que es el que arranca con menos omega al cuadrado por a seno de la fase, es la de ¿quién? La de la posición cuando depende del seno, la de la velocidad cuando al derivarla depende del coseno, pues sí, si la vuelvo a derivar vuelve a depender del seno. Muy bien, miren algo, ven que a seno de omega t más la fase inicial, ¿se les parece algo? Miren ahí en las ecuaciones, ¿a qué se les parece? Relacionándola con la primera, con la de la posición. ¿Se les parece, cierto? Ah, ¿cómo? Hay una posición máxima, la aceleración también es máxima. Muy bien, miremos con la función. Nos está diciendo que arrancamos de una posición que era igual a seno de la fase. Después encontramos una rapidez que era igual a omega coseno de la fase. Y llegamos a una aceleración que nos dice que es menos omega al cuadrado por a seno de omega t más la fase inicial. Miren que esto se parece a esto, ¿cierto? ¿Lo están viendo? O sea que la aceleración también la puedo expresar como menos omega al cuadrado por x. Menos omega al cuadrado por x. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no les quede claro? Miremos gráficamente cómo se comporta esa función. Entonces, si miramos gráficamente, lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando toda la fase es igual a 0, ¿cómo es la aceleración? Cuando la fase completa es igual a 0, ¿qué están viendo ustedes de la aceleración? ¿Que cuánto vale? Vale 0. Muy bien. Ahora, si la fase empieza a aumentar, ¿qué es lo que debo esperar de la aceleración? Que empiece a aumentar. ¿Correcto? ¿Aumenta hasta cuándo? Hasta que es la máxima. En este caso, su máxima, como pueden ver ahí, vale menos a omega de a o más a omega al cuadrado. ¿Correcto? Ya lo vamos a volver a analizar así como lo analizamos con respecto a el movimiento horizontal. Pero antes de eso quiero que analicemos cómo se comporta la posición y cómo se comporta la aceleración. Miremos acá. Miremos que cuando su posición es mínima, ¿cómo es su aceleración? Miren ahí en la gráfica. Si su posición es mínima, ¿cómo es su aceleración? Miren la gráfica. ¿Cuál es la posición mínima y cuánto vale? ¿Cuándo vale qué? La mínima es cuando vale 0, ¿cierto? O sea, ese primer punto que vemos allá en la gráfica de la izquierda. ¿Y cómo, si lo comparamos con relación a la aceleración, cómo es la aceleración? ¿Cómo ven, muchachos? Cuando su posición es mínima, ¿cómo es su aceleración? Mírenlo gráficamente. Cuando la posición es mínima, la aceleración también es mínima. Correcto, la aceleración es mínima. Cuando la posición es mínima, la aceleración es mínima. Ahora, si la aceleración es máxima, ¿qué es lo que pasa con la aceleración?
también es máxima. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces analicemos eso con la gráfica que estábamos haciendo ahorita. Profe, pero no tiene nada que ver que sea inversa, pues como aquí la máxima es positiva, aquí es máxima pero negativa. Ya vamos a ver qué significa que una esté invertida con respecto a la otra. ¿Correcto? Vamos a analizar la posición, la velocidad en esos puntos donde es máximo y es mínimo. Entonces, tenemos que la partícula se está moviendo entre la posición menos A y la posición A y que pasa por un punto de equilibrio. ¿Correcto? Entonces miremos. Aquí, ¿cómo es la posición? Muy bien, la posición es mínima. ¿Cómo es la velocidad? Es máxima. ¿Y cómo debe ser la aceleración? Correcto, es mínima. Muy bien, quiero que recordemos que cuando la posición es máxima, vale o menos o más A. Que cuando la velocidad o la rapidez es máxima, vale más o menos omega de A. Y por último, si la aceleración es máxima, más o menos, correcto, A por omega al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, no coloco la mínima pues porque ya sabemos que lo mínimo vale ¿cuánto? 0. Muy bien, entonces analicemos este punto. Si vale mínima, entonces ¿cómo sería el vector posición? 0. ¿Cierto? El vector posición es 0. ¿Cómo sería entonces el vector velocidad en este punto? Miren, nos está diciendo que va a valer o más o menos ¿quién? Entonces, ¿cómo sería su dirección? Sería la siguiente. Sería o hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es a lo que se refiere ese signo menos y ese signo más. ¿Qué es? Te está diciendo que su sentido es positivo o que su sentido es negativo. Entonces, acá esta sería omega de A, como magnitud pues. Y esta sería menos omega de A, dando el sentido contrario. ¿Correcto? ¿Nos queda claro eso? Entonces puede ser o más o menos omega de A. Y ahora la aceleración, si es la mínima, ¿cuánto vale? 0. Vale 0, muy bien. ¿Qué debo esperar? ¿Que sea como? Pues que no haya vector ahí en ese punto. Muy bien, vámonos para el extremo A. En el extremo A, ¿cómo es la posición? Correcto, es máxima. ¿Y cuánto va a valer en este punto? ¿A o menos A? Más A. Muy bien, va a valer A. Porque acá es a donde declaramos todo lo que se mueve para este lado es positivo. Y todo lo que se va para este lado pues va a ser negativo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo es la rapidez entonces? 0. Va a ser la mínima, que es igual a 0. O sea que acá debo esperar vector velocidad en este punto. No debo esperar vector velocidad. A ver, dibujo el vector posición para que nos quede como claro que este es el vector posición, que valdría A como magnitud. Y ahora analicemos la aceleración. ¿Cómo sería la aceleración? Omega cuadrado por A. Y es la máxima. O sea que sería la máxima. Sí. Muy bien, acá la aceleración sería la máxima y tendría un sentido que es igual a menos A omega al cuadrado. Ahí están viendo, muchachos. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Buena pregunta. ¿Qué era lo que preguntaste ahorita? Miremos acá. Miremos que cuando todo esto que está acá es máximo, ¿cuánto vale? Vale A, ¿cierto? Pero miren este signo que está presidiéndolo. Entonces me queda que la aceleración máxima en ese punto es igual a menos omega por A. ¿Acabaron de comprender?
Porque, ¿entienden por qué es menos a omega al cuadrado? Sí. Porque miren, si esta x se vuelve a en ese punto por este signo, entonces me hace que esa aceleración sea negativa. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces ese signo menos, ¿hacia dónde me indicaría que va la aceleración? Si dijimos que todo lo que va hacia allá en esta dirección es positivo, entonces lo que me indica es que mi aceleración debe ser ¿cómo? Contraria. Y debe valer menos omega por a. ¿De acuerdo? ¿Quedamos claros con eso? ¿Hay alguna duda o hay alguna pregunta? Muy bien, ahora analicémoslo en este otro punto, en este otro extremo. ¿Cómo sería la posición? Máxima. Correcto, sería máxima. ¿Cuánto valdría? Menos A. Correcto, menos a. ¿Cómo sería la rapidez? Mínima. Sería mínima. ¿Cuánto vale lo mínimo? 0. ¿Y entonces cómo sería la aceleración en este punto? Máxima. Igual de Muy bien. ¿Y a cuánto equivaldría? omega al cuadrado por A. Correcto, a omega cuadrado por a. Entonces ya ven que como esta posición en este punto se hizo menos a, cuando lo multiplico con este se vuelve ¿qué? Positivo. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que digo esto. Entonces, en este caso, la aceleración, pues entonces tendría un valor de a por omega al cuadrado. Y eso es lo que está pasando. Ahora, si nosotros analizamos cualquiera de estos puntos, el que sea, el que usted quiera, entonces en alguno de estos puntos voy a tener tanto una posición como una velocidad como una aceleración. ¿Cuál va a ser como sus variables? Las variables van a cambiar si él, por ejemplo, se está moviendo hacia la izquierda o si está moviéndose hacia la derecha. ¿Correcto? Les hago una pregunta. ¿Cómo sería el movimiento de la partícula si se mueve hacia la derecha? ¿Es un movimiento de qué tipo? Les voy a ayudar. ¿Movimiento rectilíneo de qué tipo? Ah, depende del movimiento, ¿no? Si aparece la aceleración, entonces es un movimiento ¿qué? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque miren que A y omega no cambia. A y omega no cambian, o sea, que por eso digo que es uniforme, perdón. Ojo, si se está moviendo hacia allá y la aceleración es hacia allá, o sea que estamos viendo que la velocidad y la aceleración son opuestas, el movimiento es acelerado. Desacelerado. Muy bien, es retardado o desacelerado. Pero si se estuviera moviendo para allá, ¿cómo es la aceleración con respecto a la velocidad? Iguales. Tienen el mismo sentido. O sea que tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿A qué voy con esto? A que cuando la partícula se está acercando a su máxima elongación, su movimiento es desacelerado. Pero si se está alejando de su máxima deformación, el movimiento es ¿qué? Acelerado. Si me alejo, es retardado, y si me acerco, es acelerado. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Me hago entender con lo que les acabo de explicar? ¿Sí o no? Muy bien. Esto es lo que tiene que ver con la cinemática de ese movimiento. ¿Correcto? Cinemática de ese movimiento. Recuerden, cuando hablamos de cinemática, nos estamos refiriendo a que la partícula no le estamos teniendo en cuenta su masa. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahorita? Lo que vamos a analizar en un segundo es lo que tiene que ver con la dinámica. O sea, cuando tenemos en cuenta la masa del objeto. Muy bien. Recuerden que si hablamos de dinámica, estamos hablando de dos métodos. Uno que es el método de las leyes de Newton, y el otro método que es el método de las energías. Vamos a tratar los dos.
Comencemos con el concepto de la fuerza. Miren ese primer renglón. Nos dice, fuerza es igual a menos omega al cuadrado por m por x. Recuérdenme ustedes a mí cuál es la ecuación de la ecuación del movimiento. O sea, la segunda ley de Newton. ¿Cuál es? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Correcto. Estamos diciendo que vamos a trabajar un movimiento armónico simple y encontramos la aceleración de ese movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué es lo que hago con esa aceleración? La reemplazo. ¿Listo? Lo voy a hacer aquí rápidamente en el papel. Sabemos por la ecuación de movimiento que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros acabamos de encontrar que la aceleración para un movimiento armónico simple es igual a menos omega al cuadrado por x. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que acabamos de ver? Omega al cuadrado por x. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Lo voy a reemplazar. Entonces me va a quedar que la fuerza es igual a la masa, a menos la masa por omega al cuadrado por x. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que quiero hacer con este problema? Lo que quiero hacer es dejarlo todo en términos de esta variable, o sea, de x. Nosotros, ¿qué sabemos de la aceleración además? ¿Qué es esto? ¿Qué es igual a quién? Que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero también sabemos que es igual a la doble derivada con respecto al tiempo de esa posición. ¿A qué voy con esto? Voy a que la masa por la doble derivada con respecto a la posición es igual a menos m por omega por x. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿O para qué hice esto? Para que toda esta ecuación me quede en términos de x. Miren, toda la ecuación está en términos de x. Voy a pasar esto al otro lado. Entonces me va a quedar que d, o sea, la doble derivada con respecto al tiempo de x más omega al cuadrado por x es igual a 0. Muchachos, esta que ustedes tienen ahí es la ecuación de movimiento para un movimiento armónico simple. Esa que ven ahí es la ecuación de movimiento para un movimiento armónico simple. ¿Correcto? ¿Nos queda claro? No sé si es también evidente para ustedes que eso es una ecuación diferencial de segundo grado. ¿Por qué es una ecuación diferencial de segundo grado? Porque miren, es la doble derivada con respecto a ¿quién? A la posición. Muy bien, preguntas, dudas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejemplos de esta situación. Porque es que ya no hay más que explicar de lo que tiene que ver el movimiento armónico simple. Expliquémoslo, o más bien interpretemos esto con algunos problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces comencemos con un movimiento oscilatorio que ya lo hemos tratado antes, que es el movimiento debido a un bloque pegado de un resorte. Un bloque pegado de un resorte. ¿De acuerdo? Entonces, se llama oscilador armónico. El oscilador armónico no es más que ¿quién? Que un resorte pegado a un cuerpo. Y que ese resorte va a provocar en el cuerpo que se mueva entre dos posiciones determinadas. Entonces, la ley de Hooke es un ejemplo de un movimiento armónico simple. Está constituida por un cuerpo de masa m sujeto a un cuerpo o a un resorte. ¿Listo? Miremos la gráfica de esa situación que estamos tratando. Miren en la posición de arriba. En la posición de arriba no hay una deformación del resorte. O sea que el sistema está en equilibrio.
si yo llego y perturbo el sistema, o sea, perturbar es sacar de esa posición de equilibrio a ese bloque y suelto el sistema, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese bloque? ¿Qué es lo que ustedes han visto cuando ustedes perturban algo que está pegado a un resorte? Se desplaza. Que empieza a oscilar, ¿cierto? Que empieza a oscilar en torno a ¿quién? A ese punto de equilibrio. ¿Correcto? Muy bien. Les hago una pregunta. De esas tres fuerzas que estamos viendo ahí, que una es la normal, el otro es el peso y la otra es la fuerza elástica, ¿cuál es la que está en la dirección del movimiento? La fuerza elástica. Correcto, la fuerza elástica. O sea que, ¿qué debemos esperar de la ecuación de movimiento? ¿Que sea igual a quién? ¿Qué debemos esperar de la ecuación de movimiento? Sea igual a que a la sumatoria de la fuerza en X, ¿no? ¿Y cuál es la sumatoria de las fuerzas en X para este problema? La fuerza elástica. Correcto, la fuerza elástica. Muy bien. Entonces sabemos que si tengo un bloque que se está moviendo entre menos A y A, y sabemos que está interactuando con la superficie y sabemos que está interactuando con la tierra y además está interactuando con el resorte, y nosotros queremos encontrar la ecuación de movimiento, entonces decimos que la ecuación Sería la fuerza elástica igual a la masa por la aceleración. correcto, es igual a la masa por la aceleración. Pero menos W. O sea, que decir, la fuerza elástica es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Ahí vamos muy bien. ¿A qué es igual la fuerza elástica? ¿Lo recuerdan? A menos Estamos tratando de entender. la constante elástica por la deformación del resorte. ¿Correcto? Vamos bien hasta ahí. ¿Alguna duda o hay alguna pregunta? Recuerdan, la fuerza elástica es menos la constante elástica por la deformación. Muy bien, ¿apareció quién? ¿Quién apareció? La posición. Entonces queremos poner esta ecuación en términos de la posición. ¿Cómo me quedaría? ¿La masa por quién? Masa por omega al cuadrado por X. Por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Muy bien, queremos demostrar que esto es un movimiento armónico simple. Para poder demostrar que es un movimiento armónico simple, ¿qué es lo que debe pasar con esta ecuación? ¿Se debe parecer a quién? A la que nosotros ya habíamos dicho, que era la ecuación del movimiento armónico simple, ¿cierto? Pues ya quedó pegado, profe, ya no hay nada. No estamos viendo nada. ¿Qué están viendo? Nada más no entiende eso. Estabas escribiendo ecuación de movimiento. Se quedó un like. Ya, ¿qué pasó? Sí, profe, ya. Muy bien. Miren qué es lo que estamos viendo ahí. Lo que estamos viendo ahí es la ecuación de movimiento, que era como ustedes me habían dicho. La ecuación de movimiento es igual a la fuerza elástica porque es la única que está en esa dirección, igual a la masa por la aceleración. Pero entonces la fuerza elástica es menos la constante elástica por X. Y además, como queremos encontrar la ecuación del movimiento armónico simple, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es hacer que se parezca a la que nosotros ya habíamos tratado. ¿Recuerdan la que ya habíamos tratado, la que acabamos de copiar? Entonces voy a hacer que esta ecuación se parezca a esa. ¿Qué creen que tengo que hacer para que esa ecuación se parezca? Llevarme esta masa que está multiplicando a dividir al otro lado. Y esto que está restando, llevármelo al otro lado a sumar.
Muy bien, estamos viendo esa ecuación. Está cargando, pero es la que estamos analizando. Quiero que comparemos esa ecuación que acabamos de encontrar con la que vimos ahorita o con la que dedujimos ahorita. Compárenla mientras tanto ustedes en el cuaderno. Tenemos que ese omega cuadrado es igual a la coeficiente sobre la masa. Es correcto. Si decimos que omega al cuadrado es igual a la constante elástica sobre la masa, decimos que ¿qué? Decimos que ese movimiento, que es el movimiento del resorte, se comporta como ¿quién? Como un armónico simple. ¿De acuerdo? Sí. Si decimos que omega cuadrado es igual a K sobre M, entonces estamos en un movimiento armónico simple. ¿Correcto? Muy bien. No sé si lo recuerdan, en el capítulo número 3 habíamos tratado qué era lo que pasaba con la periodicidad. La periodicidad la habíamos definido como 2pi sobre el periodo, perdón, la frecuencia angular la habíamos definido como 2pi sobre el periodo. Deben un segundo que ya va a cargar. O que también habíamos dicho que la frecuencia angular era 2pi por la frecuencia de movimiento. Si yo quiero encontrar el periodo de este movimiento, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Si quiero encontrar el periodo de este movimiento. Despejamos. Va a ser... Muy bien, despejarlo. Y además de despejar, ¿qué más? Reemplazar la frecuencia que encontramos, ¿cierto? ¿Cuál fue la frecuencia que encontramos nosotros para este movimiento del resorte, que es el que estamos tratando? Raíz de K sobre M. En el caso de Correcto. Ah, Sería 2pi sobre la frecuencia. Y la frecuencia entonces es la raíz de K sobre M. Entonces si lo factorizo y lo organizo, pues me queda de esta manera. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? A que si nosotros analizamos esta situación, que es la que tenemos en la parte superior, nos damos cuenta que el periodo no va a depender de la amplitud, sino que va a depender es de la masa y de la constante elástica. ¿A qué me refiero con eso? A que, por decir algo, si yo llego y hago que ese resorte o ese sistema se mueva con una amplitud menor, el periodo de esa amplitud menor debe ser exactamente igual al periodo de esta amplitud que estamos trabajando. Ahora, puedo exagerar y puedo decir, no, ahora es que quiero es que su amplitud sea muchísimo mayor. Si yo comparo el periodo de esa amplitud mayor, debe ser exactamente igual al de los otros dos. ¿Listo? ¿Por qué digo eso? Porque estoy diciendo esto porque lo siguiente, porque el periodo que es ir y volver
de este debe ser exactamente igual al periodo de este con este y al periodo de este y este. ¿Por qué? Porque miren que el periodo acá no depende de la amplitud, va a depender es solamente de la masa y de la constante. O sea, a lo que me refiero es lo siguiente: se puede modificar la amplitud sin cambiar el periodo, pero si usted cambia la masa o el resorte, cambia el periodo. ¿Nos queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, nos acabamos de dar cuenta cómo un movimiento, que es el movimiento de un resorte pegado a un bloque, se comporta de una manera armónica simple. Muy bien, quiero que ahora analicemos otro tipo de movimiento. Pero no quiero analizar el otro tipo de movimiento sin que ustedes me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido. Que no, profe, no en todos los casos, pues ahí no depende de la amplitud. Todos los casos es así o seguramente. No, en todos los casos. Mientras tú no cambies ni la masa ni la constante elástica, el periodo siempre va a ser igual. Pero si tú cambias alguno de esos dos, entonces el periodo cambia. ¿A qué voy con esto? Por decir algo, usted tiene una masa pegada de un resorte que es un amortiguador de un carro. Y usted llega y cambia ese amortiguador de un carro por un resorte de un lapicero. Vas a ver que los periodos son diferentes. ¿Correcto? Porque estás cambiando la constante elástica. Pero si por ejemplo tenés el caso del lapicero y llegas y lo estiras más y coges con un cronómetro y me dice el tiempo siempre va a ser lo mismo sin importar la amplitud. Pero si llegas y cambias de resorte, entonces ahí los tiempos van a ser diferentes. Recuerden que el periodo es el tiempo que se demora un objeto en partir de un punto, ir a otro y retornar al punto de partida. ¿Correcto? ¿Nos queda claro? Muy bien, ahora analicemos otro tipo de movimiento periódico, que en particular va a ser armónico. ¿Cuál va a ser ese movimiento? Va a ser el movimiento de un péndulo simple. Entonces, el péndulo simple es un ejemplo de un movimiento armónico simple y de una partícula siempre y cuando la amplitud del movimiento sea pequeña. Ojo, acá ya nos ponen una condición. La condición que nos van a poner es ¿cuál? Que la amplitud de angular sea pequeña. Miremos el diagrama de cuerpo libre. Miren acá. ¿Lo están viendo, cierto? Sí. Muy bien. Dígame una cosa de esta situación que estamos viendo acá. ¿Quién es el objeto de estudio? La partícula que está pegada a la cuerda, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo se está moviendo ese objeto de estudio? ¿Cómo se está moviendo, muchachos? Tiene movimiento circular, está oscilando. Correcto, tiene un movimiento circular. De esas dos fuerzas que ustedes están viendo ahí, ¿cuál es la que va en la dirección del movimiento? La tensión. La tensión. Él se está moviendo en la dirección normal. ¿En qué dirección se está moviendo ese cuerpo? Ah, sí, una componente del peso. ¿La componente del peso en qué dirección? Cuando estábamos en movimiento circular, ¿cómo descomponíamos? Lo descomponíamos en la dirección normal y en la dirección tangencial. Miren que acá tiene una componente en la dirección tangencial. Miremoslo más claramente en el papel.
Esperen mientras él va a cargar. Entonces, mientras él carga, el peso y la normal, y la tensión. No sé si es evidente para ustedes ahí en el dibujo que acabaron de copiar. Ya no estamos viendo nada. Sí, no, por eso, pero el dibujo que acabamos de copiar, el viejo. Sí. Que la dirección en la que se está moviendo la partícula es una dirección tangencial. Sí. Y miren, este peso tiene una componente en la dirección tangencial. Si este es teta y este es teta, entonces ¿cuánto vale esta componente del peso? Esa componente vale seno, seno de teta. Vale mg seno de teta. Muy bien. Entonces, ahora como él no se está moviendo de una manera rectilínea, sino de una manera circular, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Que la cantidad de movimiento igual a... A fuerza, ¿cierto? Pero ¿cuál fuerza? ¿En qué dirección? En la dirección tangencial, que es igual a la masa por R por alfa. Y como nos acabamos de dar cuenta, esto es igual a ¿quién? ¿Para dónde apunta? Para abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Menos mg seno de teta. Recuerden, estamos haciendo esto porque queremos comprobar que este movimiento, que es el que tenemos acá, es el movimiento de un armónico simple. ¿De acuerdo? Les hago una pregunta. ¿Alfa es igual a quién? Ahora es la aceleración angular, que es igual a por el radio. Alfa. Recuerda que es la aceleración angular. Y la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero también es igual a la doble derivada de la posición angular con respecto al tiempo. ¿Para qué hice esto? Esto lo hice porque recuerden que es que yo quiero encontrar la ecuación diferencial de segundo grado que describe el movimiento armónico simple. ¿Correcto? ¿Preguntas, dudas? Ojo, en este caso, R es esto. Sería desde el punto hasta donde está la partícula. Muy bien, entonces ¿cómo me quedaría? Me quedaría que acá se van las masas, ¿cierto? Entonces me queda que es, dime. Y esto es igual a 0. ¿Cierto? Así es como me queda. Les hago una pregunta. Esto que estamos viendo acá, que es la ecuación de movimiento de un movimiento armónico simple, ¿se parece a esta? Sí. ¿Sí o no? Sí. Miren que el primer término es la derivada con respecto a la posición angular. Y miren que el segundo término es que seno de teta. Es muy diferente, ¿lo ven? Teta y seno de teta son muy diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que volver este seno de teta, ¿qué? Teta. Por eso era la condición que había puesto ahorita. Cuando teta es pequeño, cuando teta es pequeño, seno de teta es aproximadamente igual ¿a quién? A teta. Por eso es que decimos que teta sea pequeño, para que ese seno se vuelva teta. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría que es la segunda derivada con respecto al tiempo más la gravedad sobre R por teta igual a 0.
Ahora sí, esta ecuación que vemos acá es la ecuación ¿de quién? Es la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Entonces ahora es cuando puedo decir, sí, si θ es pequeño, entonces ese péndulo simple se comporta como un movimiento armónico simple. ¿Nos queda claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, yo sí tengo una. ¿Cuál sería el periodo para este problema? ¿A qué es igual el periodo? sobre la frecuencia. 2pi sobre la frecuencia angular. Muy bien. ¿Cuánto vale la frecuencia angular de este problema? Raíz de la gravedad sobre el radio. Muy bien. La frecuencia angular de este problema es igual a la raíz de g sobre r. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría el periodo? 2pi por la raíz de r sobre g. Y este es el periodo. ¿Listo? ¿Nos queda claro eso, muchachos? ¿O hay alguna duda o hay alguna pregunta? Muy bien, yo les hago una pregunta a ustedes, muchachos. ¿Qué pasa si, por decir algo, yo cojo este objeto, este que está acá, y le cambio la amplitud? Ya lo voy a poner a oscilar desde este punto, ya no desde este punto hasta este punto, sino desde este punto hasta este otro punto. ¿El periodo cambia o no cambia? No. ¿Por qué no cambia? Porque no depende de la amplitud. Correcto, porque no depende del ángulo. Muy bien. Ahora, si yo llego y en vez de cambiar su amplitud, voy a cambiar la masa. No me gustó esta masa, sino que voy a poner una masa mayor. Y lo voy a poner a oscilar. ¿Cambia el periodo o no cambia el periodo? Sí. Le voy a cambiar la masa, pero lo voy a dejar oscilando así como estaba oscilando en el principio. O sea, moviéndose entre este punto y este otro punto. En este caso no cambia, no depende pues de... Exactamente, miren. Como podemos ver acá, el periodo no depende ni de la masa ni de la amplitud. ¿De acuerdo? Sí, si el radio se Si amplía. cambiamos el radio, cambia el periodo. Exactamente. Si yo tengo una cuerda más larga o tengo una cuerda más corta, entonces ahí sí cambiaría el periodo. ¿De acuerdo? O la otra es que si me fuera para la luna con el mismo experimento, pues cambiaría el periodo. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces nos queda claro este otro tipo de movimiento armónico. ¿Listo? Entonces ya vamos trabajando con dos. Uno, que es el movimiento armónico de un resorte, y el otro, que es el movimiento armónico de un péndulo simple. ¿Qué podemos ver? Lo que vemos es que los dos son partículas, ¿cierto? El resorte y el péndulo simple son partículas. Ahora vamos a trabajar con un péndulo físico, o sea, con un cuerpo rígido. Vamos a trabajar con un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido, o sea, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a coger un objeto X cualquiera que sea un cuerpo rígido y lo vamos a poner a oscilar en torno a un eje. Entonces dice, el péndulo físico corresponde a un cuerpo rígido que oscila con un movimiento armónico simple. Y acá vuelve a cumplir la misma condición de la anterior, siempre y cuando la amplitud de la oscilación sea pequeña. ¿Listo? Entonces tenemos péndulo físico, es que es un cuerpo rígido que está oscilando en torno a un eje. Muy bien, miremos un ejemplo de esa situación. Como estamos viendo ahí, ese cuerpo rígido está rotando en torno al eje ¿qué? Al eje que pasa por el punto O. ¿Cierto? Y además, ¿qué tiene? Tiene un peso. ¿Qué es lo que produce ese peso? ¿Qué es lo que produce el peso? Una oscilación. Una oscilación. Fuerza cuya línea de acción no pase por el eje de rotación que genera. Fuerza cuya línea de acción no pase por el eje de rotación que genera. Muy bien, fuerza cuya línea de acción pase por el eje de rotación que genera. ¿Qué es lo que genera una fuerza cuando no pasa por el eje de rotación? Un movimiento propio. Un movimiento, muy bien, pero ¿qué tipo de movimiento? No, mira que este es un eje fijo. Entonces, como es un eje fijo, no genera traslación. ¿Qué genera? Movimiento rotacional propio. Un movimiento rotacional. Entonces, recuerden eso. Miren acá en este dibujo. En este dibujo, la fuerza del eje pasa por el eje de rotación. O sea que no genera rotación. ¿Correcto? Y el peso no pasa por el eje de rotación. ¿Correcto? Muy bien, entonces el peso es el que genera la rotación. En este caso va a ser el que va a generar ¿quién? La oscilación. Va a generar la oscilación. Muy bien. Entonces volvamos otra vez al papel para analizar este movimiento. Tenemos un cuerpo rígido cuyo sistema lo perturbamos, o sea que le hicimos así, entonces él va a empezar a caer, ¿correcto? Para que empiece a describir una oscilación, o sea, para que empiece a moverse en torno a un eje. Muy bien, tiene un peso y tiene una fuerza del eje. Recuerden, las fuerzas del eje lo que producen sobre el cuerpo rígido es evitar ¿quién? La traslación. ¿De acuerdo? Muy bien, el problema nos decía que este iba a ser teta. Como sabemos que esto es una rotación, ¿cuál es la ecuación de movimiento? La sumatoria de la fuerza igual a momento de inercia por el lado. O sea que tenemos el momento, ¿cierto? Sí. O torque. Entonces, con respecto a quién va a ser nuestro momento, va a ser con respecto al punto O. O sea que el momento con respecto a O era lo que me estabas diciendo, que va a ser el momento de inercia que pasa por el punto O multiplicado por alfa, y esto es igual a ¿quién? Aquí, ¿qué fuerza? AD por la componente del peso. D, que es la distancia que aparece en el dibujo propio. De esta distancia.
Sí. Desde acá hasta acá. Y el peso, o sea, componente. Pero recuerde una cosa, el torque como magnitud es R F seno de teta. O lo que es lo mismo decir que es el brazo por la fuerza, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería el brazo acá? De Recuerda, el brazo es la línea que intersecta a la línea de acción de la fuerza perpendicularmente. En este caso, entonces, ¿cuánto valdría ese brazo? ese brazo vale entonces R seno de teta. De seno de teta multiplicado por ¿cuánto vale la fuerza? Eso vale. Masa por gravedad. No, esa no va negativa. Sí, va negativa. Muy bien, gracias. Va negativa porque al igual que la otra situación, va negativa. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Ya sabíamos que era alfa, ¿cierto? Y recuerdan que el momento de inercia que pasa por el punto O es la masa por el radio de giro que pasa por el punto O. Sí. Entonces, ¿cómo me quedaría esa ecuación? Esa ecuación me quedaría, que es la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, más, se van las masas. Sí. ¿Más quién? D por seno de teta. D por G sobre K sub 0 a la 2 por el seno del ángulo. Y esto es igual a 0. Esta ecuación que están viendo ustedes ahí es la ecuación del movimiento armónico simple. Sí, hacemos lo mismo de ahorita. ¿Cómo? ¿Si hago qué? Seno de teta igual a teta. O el teta es Si pequeño. teta es pequeño, ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué valores tiene que tener? cuando me refiero a teta pequeño es que sea entre 0 y, bueno, 0 no porque no sería interesante, entre 1 y 7, 8 grados. A eso me refiero con pequeño. ¿Listo? Sí. Entonces, si teta es pequeño, entonces seno de teta es aproximadamente igual a teta. Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Me quedaría que es la segunda derivada con respecto al tiempo más D por G sobre el radio de giro por teta, y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos deducir de acá, de esta ecuación que acabamos de encontrar? ¿Cuál es la frecuencia angular? Sería ¿Cuánto vale la frecuencia angular? D por G sobre. La raíz de D por G sobre K al cuadrado. Recuerden que cuando esto hablo... Dime. Recuerden que esta K es el radio de giro para un eje paralelo. O sea que ahí es donde utilizamos el teorema de Stein. Sí. Sí. Muy bien. ¿Podemos encontrar el periodo? Sí. ¿Cuánto vale el periodo para este movimiento de ese péndulo físico? 2pi por la raíz de el radio de al cuadrado sobre. D por G. Muy bien. El periodo para esta situación es lo mismo. Les hago una pregunta. Si todavía mi ángulo sigue siendo pequeño, o sea que si llego y lo bajo por acá y ya suelto el sistema desde acá, el periodo se modifica. Así que cambias, ¿qué estás cambiando? ¿Cómo? ¿Qué estamos cambiando? ¿Qué estamos cambiando? Si el radio, si sigue siendo tan pequeño. Si la amplitud angular, esta, la disminuyo de ese movimiento, ¿cambia el periodo? No. No cambia el periodo porque no depende de la amplitud.
Miremoslo acá, por decir algo, que este sea mi cuerpo rígido, entonces tengo esta amplitud y él se va a mover así. Si llego y lo paro y ya le tengo una amplitud menor, pues el periodo de oscilación va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el periodo de ese sistema no depende de la amplitud. Y miren que ya estamos viendo, ¿para quién? Para el resorte, para el péndulo simple, para el péndulo físico. Ninguno de los tres va a depender de la amplitud. El periodo, pues. Profe, Dime. para ese problema, ese mismo radio de giro no viene siendo la distancia. No, recuerda que el radio de giro está en la tabla. Voy a hacer un ejemplo de eso. Por decir algo, una varilla. Una varilla tiene un centro de masa, ¿cierto? Si yo tengo o si voy a poner a rotar este cuerpo rígido en torno a este eje principal, entonces el radio de giro sería el radio de giro de ese centro de masa, ¿cierto? Pero ahora si yo cojo esta misma varilla y ya no la quiero poner a rotar en torno al eje principal, sino a un eje paralelo, entonces este radio de giro es igual a ¿quién? Al radio de giro del centro de masa al cuadrado, más la distancia que hay del eje principal ¿a quién? Al eje paralelo. Llamemos a esta distancia D. Entonces sería el radio de giro por la distancia D al cuadrado. A eso me refiero con ese radio de giro que pasa por el punto O, pues siendo este el punto O y que el objeto se está moviendo así. ¿Listo? ¿Les queda claro o no les queda claro? Lo del radio de giro cuando pasa por un eje paralelo. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Algo que no les quede claro de esto que estamos tratando hasta ahora? Miren que lo que estamos haciendo es haciendo todo lo que habíamos definido con respecto a la dinámica y pues ponerlo para algunos ejemplos. ¿No tiene ninguna pregunta? Muy bien. Miremos el último caso, que se llama péndulo de torsión. Recuerden, todo esto que estamos haciendo acá son aplicaciones del concepto físico como tal. Muy bien, se llama péndulo de torsión. Un péndulo de torsión es un cuerpo rígido suspendido verticalmente de un alambre sujeto al centro de masa C del cuerpo y fijo en el punto O. O sea, que este caso que nosotros vamos a analizar va a ser un péndulo de torsión. ¿Y qué es un péndulo de torsión? Es un cuerpo rígido sujeto por un alambre. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese alambre? ¿Voy a qué? Se me olvidó el nombre. A torcerlo. ¿Con quién? Con el cuerpo rígido. Cuando suelte el sistema, entonces yo veo que él va y vuelve, va y vuelve. Alguna vez en la vida nosotros hemos jugado con los zapatos y los cordones, ¿cierto? Y llegamos y le damos vueltas. Que él empieza a dar vueltas y de un momento a otro se devuelve, ¿cierto? En este caso no queremos que él dé 20 vueltas y que se devuelva las 20 vueltas, porque estamos trabajando con un movimiento armónico simple. En este caso lo que nosotros queremos es como que él se perturbe un poco, tal que él empiece a girar en torno a esa perturbación. ¿Correcto? Miremos la gráfica de eso que les estoy diciendo, que es la que están viendo ahí. Miren, el cable sostiene el cuerpo rígido, ¿correcto? Y lo sostiene por el punto que pasa por el centro de masa. Ese teta que ustedes están viendo ahí es que es la perturbación. ¿Qué es lo que produce el movimiento oscilatorio?
lo que produce ese movimiento oscilatorio es la torsión ¿de quién? Del cable. Si lo comparo con lo de los tenis, es que, ¿qué es lo que produce que el tenis se devuelva? Es que es la torsión del cordón. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso? Sí. Muy bien, ilustrémoslo acá en el papel, esta misma situación, para que nos quede un poco más claro. Entonces, si yo tengo que es un cable y tengo un cuerpo rígido, cualquiera el que sea, y llego y lo perturbo, ojo, el cable tiene que pasar por el centro de masa, y llego y lo perturbo un ángulo teta, el que sea un teta pequeño, pues ¿qué es lo que estoy generando sobre el alambre? Lo que estoy generando sobre el alambre es un par de fuerzas. ¿Recuerdan el concepto de par de fuerzas? Sí. ¿Solo genera qué? Rotación. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de movimiento para este caso va a ser la de una rotación. Entonces, es el momento que pasa por el centro de masa, que no es más que ¿quién? Que la masa, que el momento de inercia que pasa por el centro de masa por alfa, igual a menos kappa por teta. Pues este sí se los doy porque como nunca habíamos tratado la torsión de un cable, pues les digo que ese par es menos kappa por teta. ¿Qué es kappa? Kappa es la constante de torsión del alambre. ¿De acuerdo? Por el ángulo. Por el ángulo, sí. Por el ángulo, ¿cuál ángulo? El ángulo de que lo deformé. O sí, el ángulo o la posición angular inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Esta ecuación me quedaría que el momento de inercia que pasa por el centro de masa por la doble derivada de la posición angular con respecto al tiempo es igual a menos kappa por teta. Si quiero que esta ecuación se parezca a la ecuación diferencial de segundo grado, que es la ecuación del movimiento armónico simple, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es decir, que de 2 de teta con respecto al tiempo más kappa sobre el momento de inercia que pasa por el centro de masa por teta es igual a 0. Y esto que estamos viendo acá es la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuál sería el periodo para esta situación? Bueno, antes del periodo, ¿cuál sería la frecuencia angular de este problema? Raíz de kappa sobre Raíz de kappa sobre el momento de inercia que pasa por el centro de masa. ¿Cuál sería el momento de inercia? Por decir algo, si tengo un cilindro, Sería un medio. entonces, y tengo, por el centro de masa está pegado el cable, entonces ¿cuál sería el momento de inercia del cilindro? Medio de la masa por el radio del cuadrado. Correcto, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Listo? De acuerdo, entonces el periodo, como me lo estaban diciendo ahorita, era 2pi por Por la frecuencia ¿por la raíz de quién? de Del momento de inercia que pasa por el centro de masa sobre kappa. Y miren que aquí vemos que el periodo no depende de la amplitud. Aquí el periodo va a depender de uno, del momento de inercia o más bien de la geometría del cuerpo rígido. Y de la constante de torsión, ¿de quién? Del alambre. La constante de torsión del alambre. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no les quede claro, muchachos? ¿Qué es lo que nos tocaría enfrentarnos? Pues nos tocaría hacer problemas de este tipo, pero ya ustedes solitos. ¿Correcto?
En este capítulo, lo que tiene que ver con dinámica por las leyes de Newton consiste, todos los problemas van a ser en eso, en demostrar que es armónico simple o no demostrar que es armónico simple. En eso consiste. ¿Listo? Muy bien. Ahora analicemos lo que tiene que ver con las energías. Con la dinámica de las energías de este cuerpo rígido. Muy bien. La energía en el movimiento armónico simple. Un cuerpo animado de un movimiento armónico simple tiene una energía total no nula, como consecuencia de su energía cinética y de su energía potencial. Ya voy con eso. No sé si se dieron cuenta con los ejemplos que acabamos de tratar que el cuerpo, bien sea partícula o bien sea cuerpo rígido, siempre se está moviendo. Entonces, si hay movimiento, ¿hay energía de qué tipo? Si hay movimiento, ¿hay energía de qué tipo? Cinética. Correcto, hay energía cinética. Y pues debe aparecer también la energía potencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Miremos cómo nos queda la energía cinética para el caso de un movimiento armónico simple. Antes de que tomemos esto, quiero que recordemos. Por definición, nosotros ¿qué tenemos de energía cinética? ¿Que a qué es igual? A un medio de la masa por la velocidad cuadrada. A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Recuerdan que ahorita habíamos encontrado una velocidad? Sí. Que habíamos dicho que la velocidad para un movimiento armónico simple era a omega coseno de omega t más phi, o que también era igual a menos a omega seno de omega t más phi. Muy bien, ¿qué voy a hacer con esta? La voy a meter acá. No es que no hay más, solo meterla ahí. Entonces me quedaría que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la amplitud al cuadrado, por omega al cuadrado, por coseno al cuadrado de la fase. ¿Cierto? O también puede ser igual a un medio de la masa por a al cuadrado, por omega al cuadrado, por seno de la fase al cuadrado. ¿Con cuál de las dos voy a trabajar? Pues según el problema al que me esté enfrentando. ¿De acuerdo? Entonces, mi energía cinética se transformó en esto. Una manera de simplificar toda esta carreta es decir lo siguiente: que la energía cinética es igual a un medio de la masa por omega al cuadrado por a al cuadrado menos x al cuadrado. Muchachos, esta que acabo de copiar acá es la energía cinética para un movimiento armónico simple. Ojo, pero es la energía cinética general. ¿Por qué creen ustedes que estoy diciendo que es la energía cinética general? Que estamos en cuenta la posición, entonces. ¿Por qué? Porque estamos hablando en cuanto a la posición, entonces no importa si es no posición. Bueno, la posición es un punto. Porque, por ejemplo, según el caso en el que estemos, la posición puede ser X o la posición puede ser Y o la posición puede ser teta. ¿Cierto? Muy bien, pero además de eso, fíjense, es un medio de la masa por la frecuencia angular. Todo este rato que hemos estado echando carreta y que hemos mostrado algunos ejemplos, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que esta frecuencia angular es ¿qué?
Cambia, ¿cierto? Cambia con respecto al problema. Miremos la frecuencia angular del resorte. ¿Qué fue lo que encontramos de la frecuencia angular? ¿Que era igual a quién? ¿A la raíz de quién? Sobre K. El auto. K sobre M. ¿Cuánto? K sobre M, la raíz de K sobre K sobre M, muy bien. La del péndulo simple, ¿cuál era? Era raíz de la gravedad sobre el radio. La gravedad sobre el radio, ¿cierto? La de el péndulo físico, ¿cuál era? Raíz del radio de giro al cuadrado sobre D por G. La distancia por la gravedad. El radio de giro con respecto al punto O sobre la distancia por G. Pero era al contrario. ¿Al contrario? Sí. Pero vamos por lo de arriba. Sí, es al contrario. De G por D sobre el radio de giro al cuadrado. La última, ¿cuál era? La del péndulo de torsión. La raíz de Capa sobre. capa sobre el momento de inercia. ¿Qué pasa por el centro de masa? Miren, muchachos. Miren que la energía cinética es muy diferente para un resorte pegado a una masa. La energía cinética es muy diferente para un péndulo simple. La energía cinética es muy diferente para un péndulo físico, es muy diferente para un péndulo de torsión. ¿Por qué me refiero que es muy diferente? Por lo que la compañera estaba diciendo ahorita. Ah, bueno, es que esto depende de X, entonces depende de la posición, pero también depende de la frecuencia angular. Ahora acá, este depende ya no de X, sino de teta y de esta nueva frecuencia angular. Ya este depende de teta y de la frecuencia angular, depende de teta y de la frecuencia angular. Ven, por eso digo que esta que estamos copiando acá, o esta que está enmarcada, ¿es quién? Es la energía cinética general. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? A la hora de enfrentar un problema, darse cuenta cuál es el radio, la frecuencia angular y reemplazarla en ese problema. ¿De acuerdo? ¿Listo? Preguntas, dudas. ¿Vamos bien? Muy bien, ahora analicemos la energía potencial. ¿A qué va a ser igual la energía potencial? La energía potencial va a ser igual a un medio de la frecuencia angular al cuadrado por la masa por la posición angular. Por la posición al cuadrado. Que puede ser la posición angular o puede ser la posición lineal. Como depende de la posición, lo puede escribir en términos de X. O también lo puede escribir en términos de la velocidad. Aquí, como en el caso anterior, nos damos cuenta. Aquí, como en el caso anterior, nos damos cuenta que ¿qué? Que la energía potencial va a depender de la velocidad angular y de la posición. exactamente de la frecuencia angular y de la posición. Entonces,
la energía potencial es muy diferente, por ejemplo, para el resorte que para el péndulo físico o para el péndulo simple. ¿De acuerdo? Son muy diferentes. Miremos y verá que esta energía no tiene que ver o no sale diferente a lo que nosotros habíamos tratado en el capítulo número 2. Van a ver por qué. Comparemos. Nos dice que la energía potencial es igual a 1/2 de la frecuencia angular por la masa por la posición al cuadrado. ¿Cierto? Esto es lo que nos dice que es para un movimiento armónico simple. Nosotros hemos trabajado con dos energías potenciales. ¿Recuerdan cuál era la energía potencial elástica? ¿A qué era igual? A 1/2 de la masa por la constante al cuadrado. O algo así. No, ¿cuál era pues? ¿A qué era igual? Esa era la cosa de Hughes. Era en el segundo capítulo. ¿Cuál era la energía potencial elástica? La constante por la deformación. 1/2 de la constante elástica por la deformación o el cambio de la posición al cuadrado. Muy bien. Miremos, esto era lo que nosotros habíamos encontrado antes. Esto es lo que acabamos de encontrar. Recuérdenme cuál es la frecuencia angular del resorte. El resorte. La raíz de K sobre M, ¿cierto? Sí. Muy bien, vamos a meter esta acá y vamos a ver si se parece a esta. Entonces me queda la energía potencial del resorte. Entonces es igual a 1/2. Ese radio de giro, todo esto me saca la raíz. Entonces es K sobre M multiplicado por M por X. Se va a M y ¿qué me queda? 1/2 de K X al cuadrado. ¿Se parece a la que nosotros ya habíamos encontrado antes? ¿Cierto que sí? Sí, claro. Podemos analizar también, por ejemplo, la del péndulo simple. ¿Recuerdan cuál era la energía potencial gravitacional? M por M por H. La masa por la gravedad por la altura, ¿cierto? Sí. Muy bien, ahora analicemos para este caso que es la energía potencial, pero es un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cómo me queda? 1/2 de quién? ¿Cuál es el radio de giro? Perdón, es que el radio de giro. La frecuencia angular para el péndulo simple. Para el péndulo. Era raíz de G sobre E. Pues pero si está al cuadrado, simplemente eso. ¿Cierto? Sí. Muy bien, entonces como está al cuadrado me queda G sobre R. ¿Por quién? Por M, por la masa, Por la masa, por X, ¿cierto? sí, Muy bien, miremos. Entonces la masa, agrupemos la masa, la gravedad y agrupemos todo esto. ¿Qué es todo esto? X sobre 2R. MGH, ¿cierto? Como estamos analizando un péndulo simple, entonces ¿qué tenemos? Que cuando está acá, ¿cuánto vale? Bueno, esto en este caso no sería X, sino que en este caso sería teta. sí. En este caso sería teta. Muy bien, entonces ¿cuánto vale? Cuando está en
En este caso, esto que está acá adentro sería H. Sería esta altura. Esta que está acá. Esto es teta, 2R. Entonces, eso sería H. ¿Listo? Ah, sí. Entonces, esto sería igual a MGH. ¿De acuerdo? Entonces ven cómo es que no es que se estén alejando la una de la otra, sino que es, como estamos bajo la interpretación de un movimiento armónico simple, pues esta es la que nos va a ayudar a nosotros para encontrar las que ya habíamos encontrado hace rato. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quede claro de esto? En todos los péndulos se presenta la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Más bien, lo voy a poner más general lo que acabas de decir. En todo sistema que sea armónico simple hay una conservación de la energía. En todo péndulo, en todo sistema que sea armónico simple hay una conservación de la energía. ¿Me entiendes? Y te respondo la pregunta que me hiciste. Pues, ¿me hago entender? Sí. Tú me lo dijiste muy particular, yo te lo estoy poniendo más grande y te estoy respondiendo a la vez. Entonces, debido al hecho de que la energía total de un movimiento armónico simple siempre es constante, entonces el sistema es como conservativo. ¿Correcto? Entonces, en un movimiento armónico simple se tiene un sistema conservativo, es decir, que aunque tanto la energía cinética como la energía potencial varíen mientras ocurre el movimiento, la energía total permanece constante. No sé si alcanzan a ver, ¿ven cuánto vale la energía total? No se pero ve. no se ve. Bueno, entonces yo les voy a decir cuánto vale la energía total. La energía total vale 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. La energía total vale 1/2 de la masa por la frecuencia angular por la amplitud, todo eso al cuadrado. Ya van a ver por qué digo eso. ¿Recuerdan cuál era la energía mecánica? Que habíamos dicho que era igual a la energía mecánica. O la energía total. ¿Que era igual a quién? La sumatoria de la energía más la suma de las energías. A la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿cierto? Muy bien. Nosotros ahorita encontramos que la energía cinética era 1/2 de la masa por omega al cuadrado por A, ¿cierto? No, por omega todo esto entre paréntesis por A menos X al cuadrado más la de la potencial que es 1/2 de la masa por omega al cuadrado por X al cuadrado. ¿Qué están viendo acá, muchachos? Que este término se cancela ¿con quién? Con este término. Entonces, ¿cómo me queda la energía mecánica? ¿A qué es igual? A 1/2 de la masa por A por omega, todo esto al cuadrado. Y esta es la energía mecánica. Como la energía mecánica se conserva en cualquier instante, ese sistema es conservativo. ¿De acuerdo? Y cuando me refiero a ese sistema, estoy hablando de un sistema armónico simple. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro? Muy bien, yo quiero mostrarles una gráfica. Esta gráfica les va a mostrar a ustedes cómo se comporta la energía cinética y cómo se comporta la energía potencial. Esta gráfica es una gráfica de la posición versus la energía, ¿cierto? Como vemos, la línea azul oscura es la energía total
y siempre permanece constante. ¿Lo ven? Siempre es constante. ¿Qué va a pasar? Que mientras la partícula se mueva entre menos x y x, va a cambiar su energía cinética y va a cambiar su energía potencial. Vámonos al punto de equilibrio, o sea, al punto donde la posición es igual a 0. ¿Qué habíamos dicho ahorita? En ese punto que era máximo y que era mínimo. Era máximo la velocidad. Muy bien, era máximo la velocidad. ¿La energía cinética con quién está ligada? La velocidad. Muy bien, entonces en ese punto, ¿cómo tiene que ser la energía cinética? También Máxima. Entonces miren la línea ya clara, azul. Miren que cuando él se empieza a mover entre ese punto de equilibrio y su máxima deformación, ¿qué pasa con su energía cinética? Va disminuyendo. ¿Cierto? Va disminuyendo ¿hasta cuándo? Hasta que llega al punto donde su elongación es máxima y ahí su velocidad es como 0. mínima, o sea que su energía cinética es mínima. ¿Qué es lo que pasa con la energía potencial en ese caso? ¿Cómo se comporta? Como con la aceleración. Como ahí aparece la aceleración, aparece una fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza elástica. ¿Y esa fuerza qué es lo que provoca? La energía potencial. Ahí en ese punto la energía potencial es máxima. Miren que cuando está en el punto de equilibrio, o sea, no hay ninguna fuerza, ¿cierto? No hay aceleración. Entonces no hay energía potencial. ¿Correcto? Sí. Muy bien, muchachos. No siendo más, por el día de hoy, dejamos así. Observaciones que tengo que hacer antes de que nos vayamos. Para que lo pongan, para que lo tengan claro. Todavía no, mientras a lo que termino de hacer las observaciones. Nos falta un taller, ¿cierto? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quieren hacer este examen el próximo miércoles o lo dejamos para el miércoles de la próxima semana? Yo no tengo ningún problema, digan ustedes. Pues yo sí estoy viendo mucha materia. Los otros, yo creo que sí pueden. Pero es que, Es mejor dentro de o sea, que todavía hay como otros 2 o 3 viendo eso con nosotros, entonces no nos queda fácil decidir a nosotros dos más. Muy bien. Pero entonces si hay una cosa, porque yo sí necesito saber si vamos a hacer el taller este lunes o lo hacemos el próximo. De esta unidad. Para ver si yo lo programo ya de una vez. Yo sé que ustedes en este momento son como 5. ¿Qué pasó con los otros 3 compañeros? Pero es que como que todos han cancelado. Pero los otros 3 yo no sé, falta. No, pues sí, los otros cancelaron pues, pero matriculados hay 5. Pero que yo no sé por qué no vino ni Manuel ni Andrei, yo no sé. Sí, por ejemplo, Manuel, Andrei y tú eres Pino. No, yo soy Mayeli. Eso, y Pino también creo que se quedó. Y Lena. No vinieron, no los Pues yo no sé, profe, yo no lo he visto. Muy bien, entonces, bueno, ahí también a mí me queda muy complicado y muy patas arriba. Entonces no sé qué hacer. Pero y si les decimos, Escribirnos un correo. si te escribimos un correo para más tardar mañana decidiendo, pues le decimos a los muchachos. Muy bien, sí, no, yo lo voy a poner en el foro esta noche y espero pues entonces la respuesta de ustedes. Listo, profe. ¿Por qué? Porque yo sí necesito hacer la reserva de la sala. Lo que pasa es que yo no puedo hacer la reserva el mismo día, porque pues por lo regular nunca hay reserva el mismo día. Listo, entonces, para que lo tengan presente pues. Entonces de aquí al viernes me tienen que dar razón de eso. Sí, señor, no hay problema. Listo pues, nos vemos en el espejo. Hasta luego, Fred. Hasta luego muchachos.